Buenos días y bienvenidos a todos otra vez a esta segunda jornada o este segundo día de las quintas jornadas de bioética que organiza la alianza ya consolidada entre Comillas y Vallesol. En este día en el que hablamos, o en estas jornadas en las que hablamos sobre valores y cuidado de los mayores, sostenibilidad, dignidad e intergeneracionalidad. Si bien ayer hablamos de estos dos primeros valores, la sostenibilidad y la dignidad, hoy nos vamos a referir a este valor de la intergeneracionalidad. Y lo vamos a hacer en esta primera mesa con la presencia de dos ponentes. La doctora Sacramento Pinazo, que nos va a hablar sobre las experiencias de intergeneracionalidad en Vallesol, y Virginia Flores Riesco, del Centro Asistencial San Roque de Villalón de Campos, que nos va a hablar de la experiencia de este centro en intergeneracionalidad. La doctora Sacramento Pinazo, iba a decir es una vieja conocida, pero es que lo de viejo ya es su edadismo. Entonces, por no ser edadista, pero ya lleva participando en nuestras jornadas muchos años. Es presidenta de la Sociedad Española Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, doctora en Psicología, licenciada en Pedagogía y profesora titular de Psicología Social desde 1999 en esa misma universidad. Y Virginia Flores Riesco es terapeuta ocupacional del Centro Asistencial San Roque de Villalón de Campos, es graduada en terapia ocupacional por la Universidad de Salamanca y de Burgos, posgrado en terapias creativas y corporales por la Universidad de Burgos y máster universitario de terapia ocupacional y rehabilitación del paciente neurológico adulto en la Universidad de Oviedo en el año 2019. Pues bien, sin más dilaciones, les voy a dar la palabra, una media hora cada uno más o menos, para que nos cuenten sus experiencias. Espera, que te pongo la presentación, te la cuelgo yo desde aquí. Compartir la aplicación pantalla, toda la pantalla, compartir. Y ahora es, ¿dónde está? Aquí, ¿verdad? Perfecto. Pues todo tuyo. Tenemos personas que están viéndolo. Sí, están online. ¿Sí? Bueno, buenos días. Gracias por venir a una segunda jornada, un segundo día intenso de formación y aprendizaje. Gracias también a las personas que están conectadas en streaming. Y bueno, pues yo voy a hablar también de dignidad, porque un trato digno es un buen trato, un trato que incluye a las personas, que las permite participar. Y si hay una manera de ayudar a las personas a participar, desde luego, esa es, cuando las personas son mayores, esa es los proyectos intergeneracionales. Vivimos en una sociedad para todas las edades y las personas, cuando cumplen años, pues deben seguir siendo parte de la sociedad y contar con ellas, ¿no? Bueno, he recogido algunos ejemplos de proyectos de Vallesol. Vengo de la Comunidad Valenciana, así que, aunque sé que estáis haciendo cosas en otros lugares, cito aquellos más próximos y que conozco de cerca y en directo, y cito también algunos otros que conozco de otros lugares de España o del mundo. Así que le he puesto de título Proyectos intergeneracionales y sus beneficios basados en la evidencia, porque hay evidencia científica. Para que haya evidencia científica debemos hacer una buena planificación y una buena evaluación de cualquier proyecto que hagamos, pero también en este caso, ¿no? Bueno, hablamos de proyectos intergeneracionales cuando unimos a diferentes generaciones en un proyecto. ¿Y qué es una generación? Bueno, normalmente se habla de generaciones, cada 15 años es una generación cronológicamente hablando. Podríamos hablar de generaciones familiares. Los abuelos, los padres, los hijos, los nietos pertenecen a diferentes generaciones. Podemos hablar también de generación cuando hablamos de cohorte generacional, según el momento histórico en el que he nacido. Algunos aquí presentes somos de la generación X o de la generación de los boomers o de la generación Z, por ahí veo algunas personas, millennials veo algún también, pero ahí seguimos. Están la generación que nació en la guerra, los de la posguerra, ¿no? También según el momento histórico.
igual que cuando estudiábamos literatura, estudiábamos a la generación del 98, los del 27, ¿no? Cuando confluyen una serie de circunstancias históricas, políticas, sociológicas, en un grupo de personas que comparten todo eso a la misma vez, ¿no? Pero nosotros nos vamos a referir a generaciones cronológicas. Normalmente se habla de proyecto intergeneracional cuando yo pongo en contacto a personas de distintas generaciones y que no son de la misma familia. Se entiende, se supone que la relación intergeneracional familiar ya se la gestiona cada uno como buenamente puede. No tiene que intervenir a alguien para diseñar un proyecto para que tú te relaciones con tu nieto o con tus abuelos. Ya lo gestionarás como puedas, ¿no? Interviene la comunidad o la organización que organice o gestione un proyecto cuando hay que juntar generaciones que habitualmente no están unidas. Y no están unidas o no se encuentran porque vivimos en una sociedad que nos separa por generaciones. Los niños a la guardería, los jóvenes al instituto, a la universidad, los mayores al centro de jubilados, ¿no? Parece como que hay sitios donde a cada uno le toca ir y estar según la edad, ¿no? No voy a tomar un café al club de jubilados. O una persona mayor a lo mejor dice, no voy a ir a ese sitio que está lleno de adolescentes, me van a mirar mal, ¿no? Uno como que se siente fuera de su sitio. Pues frente a esto, desde hace ya muchos años, sobre todo en Estados Unidos, se han puesto en marcha proyectos intergeneracionales que quieren unir a las generaciones, forzando un poco el encuentro, creando lugares de encuentro, espacios, para que así haya procesos mutuos de orientación de unos hacia otros, influencia mutua, aprendizajes, intercambio de experiencias, y hay tanto que compartir de una generación para otra. Y hablamos de generaciones, de proyectos intergeneracionales, en donde a veces hay personas mayores o muy mayores que se ponen en contacto en el proyecto con niños pequeños, por ejemplo, de guardería, niños y niñas, con adolescentes, con jóvenes. A veces yo he puesto en marcha algunos proyectos multigeneracionales, por ejemplo, un proyecto en el que trabajamos en Simat de la Valdigna, un pueblecito que está cerca de Gandía, con un grupo de personas mayores del club de jubilados, con adolescentes del instituto. Pero se implicaron tanto los profesores del instituto que fue un proyecto multigeneracional, ¿no? Bueno, como todo proyecto de intervención comunitaria, tiene unos elementos clave, que hay que tener en cuenta. En este caso, y a diferencia de otros proyectos de intervención psicosocial que podríamos realizar en la comunidad, aquí buscamos que se unan en el proyecto distintas generaciones. Este es un objetivo y, por tanto, hemos de enfocarnos en que los participantes van a ser de distintas generaciones y las buscamos adrede para que se junten. Planificamos cuidadosamente las actividades que van a realizar en función de los objetivos que tengamos, que queramos conseguir, ¿no? Queremos potenciar las relaciones de intercambio entre generaciones, pero también queremos potenciar que haya un beneficio en ambas generaciones. No solo una que ayuda a la otra, sino que ambas, dos generaciones, en distintos momentos o a la misma vez, están dando y recibiendo. Espera, que tengo a Aitor un poco de lado con el cuello. Además, debe planificar las acciones con ese objetivo, con el objetivo del encuentro intergeneracional. Y sabemos que el encuentro intergeneracional es bueno. Sabemos que potencia el sentimiento de pertenencia, de comunidad. Sabemos que ayuda a las personas a sentirse incluidas, a las personas mayores a tener un sentido en sus vidas. Sabemos que es beneficioso. Y lo sabemos, y en esto, antes de dedicarnos a hacer proyectos intergeneracionales, estuvimos un tiempo investigando en el área de relaciones abuelos-nietos y documentamos mucho que la relación abuelos-nietos es una relación maravillosa. Y os pido que durante unos segundos penséis en vuestros abuelos o abuelas. Algunos ya no están, algunos quizás sí, tenéis la suerte, igual no los 4, igual solo alguno, pero todo el mundo, casi todo el mundo, tiene ahí como un, ay, mi abuelo, no me acuerdo, ¿no? Lo que me enseñaba, lo que hacía conmigo, algunos pueden hacerlo luego también, ellos, en su rol de abuelidad, ¿no?
Las investigaciones dicen que el 99,5% de las relaciones abuelos-nietos son satisfactorias, porque siempre hay algún abuelo que, no porque sea abuelo, sino como persona, pues que no es muy buena en sus relaciones, ¿no? Así que es una relación que siempre funciona y por eso dan la base para poner en marcha acciones en donde juntamos personas. No van a hacer de abuelos, pero sí que tenemos esa imagen siempre en el recuerdo, ¿no? Mi abuelo. Bueno, cuando decimos acciones planificadas, orientadas hacia un objetivo, en la que queremos que se intercambien afectos, conductas, acciones, hagan algo juntos, no nos referimos a cosas como esta. Y de estas hay en muchas residencias, centros de día y diferentes lugares, ¿no? Vienen las personas mayores de visita a un sitio, a un colegio, o, más habitual, los niños del colegio vienen a cantar villancicos el día de Navidad o el día antes de Navidad, ¿no? Vale, bien, muy bonito. Muy bonito, pero no esperemos ningún beneficio de esto. Los niños del colegio no sé qué acuden a la residencia para reducir la soledad de las personas mayores. No, perdón, la soledad es un temazo. Y no porque vengan un día a cantar, bueno, pasaron un ratito bien, sí, pero ya está, ¿no? O esta otra, bueno, pues es que hay muchas con que busquéis en Google, ¿no? Para que pensemos en un proyecto intergeneracional bien pensado, si queremos conseguir beneficios, hemos de definir bien los objetivos. Hemos de reunir a las entidades más convenientes para ese proyecto en concreto. Si tiene que ver con la naturaleza, si tiene que ver con nuevas tecnologías, pues habrá que enfocarlo hacia ahí, ¿no? Además, la organización, la residencia, la empresa, el colegio deben estar convencidos de que es bueno hacer esto y apoyar el proyecto, apoyarlo económicamente, apoyarlo con los espacios. Además, preparar previamente al encuentro e implicar a los participantes. No es yo, que soy psicóloga y sé mucho de esto, os voy a unir para que hagáis tal cosa, sino vamos a diseñar qué vamos a hacer. ¿Qué sabes hacer tú? ¿Qué sabes hacer tú? ¿Qué te apetecería? Hablemos un poco de esto para ver qué podemos aportar cada uno, ¿no? Se centra en las necesidades, siempre hay necesidades que debemos cubrir y sobre todo necesidades sociales, afectivas, hay tantas, ¿no? Diseña actividades adecuadas que se adaptan además culturalmente al lugar donde va ese proyecto. Comienza poco a poco, a veces empezamos con un piloto, con un grupito pequeño y luego ya lo extendemos al resto y siempre, siempre evalúa. Si no evaluamos, no podemos decir que hemos conseguido absolutamente nada. Y evaluar no quiere decir satisfacción de las personas que acudieron, porque eso no estoy evaluando realmente el proyecto, ¿no? Y debo pensar qué es lo que voy a hacer, qué quiero hacer, qué generaciones voy a implicar, cómo lo voy a hacer, qué objetivos tengo, por qué esos grupos se beneficiarían de poner en marcha un proyecto intergeneracional, cómo lo voy a llevar a cabo, en qué momentos, en qué lugar o qué espacios, cómo aprovecharé el potencial de cada generación, cómo implicaré a las personas participantes, a otros grupos, a la comunidad. Si yo pongo en marcha un proyecto intergeneracional en una residencia y quiero que luego tomen un algo juntos, ahí voy a implicar también a las de limpieza, voy a implicar también a las de cocina, voy a implicar no solo la psicóloga, por decir, o la terapeuta ocupacional o la trabajadora social. Va a haber mucha otra gente que va a estar ahí implicada. Hay personas que necesitan que se les ayude para el desplazamiento, necesitaré a las auxiliares, necesito toda la gente que trabaja en la residencia, ¿no? Debo pensar bien a quién voy a implicar, cuándo lo voy a hacer, cuánto tiempo durará y dónde lo voy a llevar a cabo, ¿no? Los beneficios están claros y luego hablaré un poquito más con algunos ejemplos, pero debo buscar beneficios para la persona mayor, para los niños o jóvenes y para la comunidad en general también. Y quiero decir, porque hemos puesto en marcha proyectos en donde personas con demencia no podían participar, pero estaban por ahí y estaban viendo el movimiento, los niños, disfrutando también de vaya jolgorio se ha montado aquí, ¿no? A lo mejor directamente no podían porque estábamos con un cuentacuentos, por ejemplo, ¿no? Y no podían implicarse así, pero estaban viendo esto. Las residencias AMA en Navarra, recuerdo que pusieron en marcha un camping intergeneracional durante muchos años, durante una semana en verano. Esa semana horrible, las que sois madres o los que sois padres sabéis que hay unos días en junio que los niños no tienen cole, pero los padres o madres trabajan y ¿qué hago yo con los niños, no?
Bueno, pues en esta residencia dijeron, vamos a hacer un camping en la misma residencia, tenemos espacio, pondremos ahí tiendas de campaña y haremos actividades todos los días, como un campamento urbano, pero ubicado dentro de la residencia. Si llovía, que cabe la posibilidad en Navarra que llueva, dormirán en una sala, la sala de gimnasio, ¿no? Pero claro, había que hacer comidas para niños, pero también para los mayores. Bueno, pues actividades de encuentro todo el día y también espacios de esparcimiento de cada generación sola también. Bueno, pues tenemos que pensar por eso en cómo beneficia a una generación, a la otra y a la comunidad en donde se inserta. Por ejemplo, el campamento urbano estaba pensado en un principio solo para los hijos e hijas de los trabajadores de la propia residencia, pero empezó a ser tan exitoso, lo hicieron bastantes años, que otra gente del mismo municipio, Mutilva, querían también participar en el campamento. ¿Por qué mi hija no puede ir? ¡Qué chulo eso! Y bueno, pues lo abrieron a la comunidad en general, ¿no? Bueno, para las psicólogas aquí presentes, hace unos años me pidieron del centro de formación del Consejo General de la Psicología que hiciera un manual y un curso online solo para psicólogos. Digo, si hay alguna aquí presente, son gratuitos para cualquier psicólogo colegiado. Tenéis un documento con mucha información, ¿no? Un proyecto intergeneracional está alineado con los principios de Naciones Unidas que ya fueron dichos hace muchos, muchos años, ¿no? Y fijaros que ahí está independencia, lograr la independencia o la autonomía, los cuidados. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Vale? La dignidad, la participación de las personas mayores y la autorrealización. Cualquier proyecto que pongamos en marcha en la residencia debe tener en cuenta estos principios. Pero, desde luego, los proyectos intergeneracionales lo han de tener en su ADN, ¿no? Fomentar el sentido de utilidad, desarrollar el vínculo con el propósito de vida, vidas con sentido, la posibilidad de compartir conocimientos, experiencias, sabiduría de vida a las generaciones más jóvenes, ¿no? También está alineado con el envejecimiento activo, porque habla de salud, y la salud no es solo física, es también social, emocional, mental y de participación. Y además está alineado con estas necesidades, que he puesto solo aquí unas, hay muchas, pero aquí hay unas: la brecha entre generaciones, el edadismo, la inclusión, la necesidad de incluir a las personas mayores en la sociedad, la necesidad de hacer más comunidad, o el tema de la soledad, que es temazo de moda, ¿no? Bueno, podemos hablar de proyectos intergeneracionales de diverso tipo y, bueno, con idea de hacer como una síntesis, podríamos decir proyectos con un bajo nivel de contacto a proyectos de muchísimo contacto, ¿no? En ese gradiente, esta me la he inventado yo, o sea, no es, digamos, no está basada solo en la evidencia, está basada en lecturas, pero creo que ayuda un poco a situarse, ¿no? Diríamos que bajo nivel de contacto sería la primera foto que os he puesto. Vienen los niños, cantan, se van y están los mayores ahí intentando estirar los brazos y me gustaría darles un abrazo, un caramelo, un algo, y ni siquiera puedo eso, ¿no? A veces los niños traen también una postal y le dan a cada persona mayor una postal y entonces le dan un besito. Ya está, se acabó el contacto. Eso sería, para mí, bajo nivel de contacto. Eso no puedo pretender que tenga efecto. Luego hablaríamos de un poco más de contacto indirecto, perdón. Ni siquiera tengo a personas mayores. Perdón, este sería el segundo nivel. El primer nivel sería que ni siquiera tengo personas mayores. Les muestro un documental. A veces yo eso lo uso en la universidad con mis alumnos. Pongo, por ejemplo, creo que está aquí. Bueno, eso. Les pongo Arrugas, la película de Arrugas, o les pido que lean la novela gráfica de Arrugas, que si no la habéis visto, os la recomiendo a todos si no la habéis leído, y hablamos de la vejez, de la vida en la residencia, de las demencias, a partir de esto como excusa. Ese sería, bueno, sería un contacto intergeneracional indirecto y muy bajo contacto, ni siquiera hay personas mayores, ¿no? Voy atrás. Hablaríamos de un contacto indirecto cuando estamos próximos pero no nos tocamos. Podía ser encuentros una vez nada más, podía ser que el encuentro sea periódico, constante, todos los años, en Navidad vienen, en Halloween vienen o en verano vienen. Podría ser que yo tenga instaurado un proyecto que
todos los meses, por lo menos una vez hay un encuentro, o cada 15 días hay un encuentro, como el que hacíamos ahí en SIMAD de la Valdigna, le llamamos SIMAD Generaciones Conectadas. Cada 15 días habían encuentros durante todo el curso académico. O podría ser que convivan en un mismo espacio, porque hay residencias o centros de día que son residencia y centro y guardería para niños a la vez. O sea, centro de día y guardería a la vez. Eso sería un espacio comunitario, ¿no? O crear un grupo que ya es intergeneracional en su nacimiento, ¿no? Por ejemplo, cartas que se enviaron durante la COVID, bueno, pues sería una cosita. Bueno, ¿más vale eso que nada? Sí, pero no podemos pretender conseguir un gran impacto con una carta que te escriben una vez, ¿no? Que además no sabe ni quién te la escribe, ¿no? Durante la pandemia se hicieron muchas cosas para intentar hacer un algo, ¿no? Pero, bueno, no sabemos el impacto de muchas de ellas, ¿no? Los niños visitan a personas y cantan villancicos, o, bueno, pues un ejemplo, en una residencia que visité en Gata, en la Sierra de Gata, en Extremadura, en donde este señor, que ha muerto este año con 107 años, Dionisio, todas las semanas, en la clase que tenían los alumnos del colegio rural agrupado, porque es un pueblo muy pequeñito, es una escuela de esas que van niños de diferentes edades, todas las semanas, los martes por la tarde, es él el que da la clase de manualidades o artística, junto con la profesora. La de rojo es la profesora. Unos días lo dan en la escuela y otros días hacen actividad en la propia residencia. ¿Y qué es lo que él enseña artístico? No es pintor, que podría serlo, no es escultor, que podría serlo. Este hombre ha sido albañil, este hombre a los 9 años empezó a trabajar, pero sabe manejar las manos y además ha aprendido cosas adrede para enseñar a las niñas, de cestería, de trabajo con el cuero, de trabajo con la madera, de trabajo con la piedra, y eso es lo que enseña tradición extremeña, ¿no? Que este proyecto se le llamó Quid Pro Quo, yo te doy, tú me das, porque Dionisio decía, es que yo cada día que voy gano días de vida. Y fijaros que llega a los 207 años, quizá algo de razón debía tener, ¿no? Hicimos un proyecto en una residencia en Valencia, en la que cada 15 días se unían las personas mayores con niños para hablar de literatura. Y usábamos el cómic, usábamos el teatro, usábamos la poesía, la narrativa, la ficción, y los niños, los adolescentes, tenían que haber leído algo previamente en la clase, la profesora había leído algo con ellos, y luego las personas mayores también por su parte, y luego ahí se hablaba de ese tipo de literatura. Este proyecto, Gent Gran, Gent Petita, personas mayores, personas pequeñitas, se lleva realizando en Mahón, una residencia municipal, desde hace más de 20 años. Las personas que están ahí de pie, una de pie, la otra en la silla, son personas que viven en una residencia y tienen un colegio al lado y decidieron empezar a hacer algo con el colegio, y los colegios cercanos de Mahón también quisieron implicarse, entonces empezaron a ir a otros colegios, pero de otros lugares también de Menorca quisieron. Entonces ahora todos los días las personas de la residencia que están implicadas en el proyecto, que son 12, van a cualquier colegio que esté en Menorca a hablar con los niños en los colegios y contarles cómo era Menorca antes, ¿no? Porque muchas de ellas pues vivieron una Menorca muy diferente a la que hay ahora, ¿no? Bueno, este taller de teatro intergeneracional sería un ejemplo de ese máximo contacto. Hemos creado un grupo ya intergeneracional, no hace falta que tú te vistas de joven o que el otro se ponga una barba para parecer viejo, sino que tenemos personas de edad diferente y vamos a utilizar esas personas de edades diferentes para hacer ese grupo que ensaya obras de teatro. Bueno, podemos centrar los programas intergeneracionales en enseñanzas, historia del pueblo, canciones antiguas, palabras que se están perdiendo, o enseñar habilidades y competencias, a coser un botón, el dobladillo del pantalón. La última de Instagram es, te enseño a, cuando se te suelta el dobladillo, a ponerte una grapa. Esto es uno de los últimos vídeos más vistos, ¿no? Bueno, pues que te enseñen a coser un botón, a planchar, a hacer una tortilla de patata, no sé, los básicos de supervivencia, ¿no?
O los adolescentes enseñan a personas mayores, por ejemplo, el uso de móvil o de miles de aplicaciones, por ejemplo, a retocar las fotos, a ponerle el Photoshop, a hacer un vídeo, etcétera, ¿no? Compartir actividades o hacer cosas juntos por la comunidad. Por ejemplo, un grupo de Boy Scouts, de estos que tienen ya 16, 17 años y tienen que hacer un trabajo por la comunidad, trabajaron con una residencia que estaba ubicada en un lugar así con un poquito de bosque para hacer caminitos, trabajando el suelo y limpiando para que fuesen accesibles para las personas mayores, ¿no? Alrededor de la residencia, para esa sensación de las personas de puedo salir fuera incluso sin necesidad de nadie porque tengo donde cogerme, etcétera. Un recorrido pequeño trabajado por ellos. Bueno, y algunos proyectos hechos en Vallesol, sé que hay seguro muchos más en otros sitios, no tengo constancia de todos ellos, pero si queréis a través de Iosune enviarme las cosas que hacéis y las recogemos y hacemos ahí un documento de todos los proyectos intergeneracionales que se hacen en Vallesol o queréis ayuda, me lo decís. 3 ejemplos que quiero recoger que me parecen que son muy chulos y además extrapolables, ¿no? El primero son los podcasts que se están realizando, que empezaron, si me equivoco aquí me echáis una mano, empezaron con consejos de vida. Empezaron con Milagros Castellá, que es una señora centenaria que está en un Vallesol en Valencia, contando un poco como consejos de vida a otras generaciones, ¿no? Empezaron por ahí, pero con la idea de empezar a trabajar con las otras generaciones haciendo los podcasts intergeneracionales. Tenemos ejemplos de varios vídeos, consejos para llegar a 100 años con dignidad. El niño que llevas dentro, son preciosos y si no los habéis escuchado vale la pena, ¿no? En este otro, señor Pedro Omar Rementería dice cuáles son esas palabras de la jerga de los adolescentes que debemos conocer, ¿no? Y bueno, pues las cuenta él y está muy chulo que la cuente una persona de más de 80, cuál es la jerga de los adolescentes, ¿no? Y además decir que siempre ha habido una jerga específica de los adolescentes, no es cosa de los adolescentes de hoy, ¿no? O, bueno, tiene varias de este mismo, ¿no? Beneficios, pues las relaciones sociales se mejoran, la relación intergeneracional se potencia. ¿Cómo veo a la otra generación? Porque a veces hay una idea errónea de la generación de los jóvenes hacia los mayores, pero también de los jóvenes hacia los mayores, de los mayores hacia los jóvenes, ¿no? Todos los jóvenes son iguales, o todos los mayores tienen dependencia y son una carga, ¿no? Entonces, la mejor manera de liberarnos de los estereotipos de raza, de género, de edad, es conocer a personas que sean de ese otro grupo, que no es el mío. Esto nos ayuda a ser más tolerantes, nos ayuda a ser más abiertos, nos ayuda a nosotros mismos a crecer como personas, ¿no? Y son aprendizajes de vida. Además, el sentido de utilidad, no solo para las personas mayores, sino también para los adolescentes. Soy capaz de enseñarle a una persona mayor. Pusimos en marcha un proyecto en el que juntábamos a niños de 9 a 11 años en riesgo de abandono escolar. Los desahuciados, los que ya están suspendiendo, están repitiendo, los que van directos al fracaso escolar, los que van directos a no sacarse ni el graduado o certificado de escolaridad. Y los pusimos con un grupo de personas mayores para que les ayudasen como mentores, pero también a ellos les dimos papel de enseñar cosas a las personas mayores. Y se sentían fenomenal, personas a las que siempre se les señala como tú eres el tonto de la clase, tú eres el que no te enteras, tú eres el que suspendes, pues por fin yo puedo enseñar cosas a otros, ¿no? Eso también les ayudaba a sentirse mejor consigo mismos, ¿no? Otro proyecto llevado a cabo, y como veis ahí en el gradiente, le he puesto puntuación en esta escala que me he inventado, puntuación de más contacto. El primero, si solamente son personas mayores que hablan sobre el envejecimiento, sobre la vida, estamos hablando de el 1, ¿no? Porque ni siquiera aquí había contacto físico, es el podcast que se queda ahí, se escucha. Si el podcast lo hacemos varias generaciones, entonces mejoramos el nivel. En este caso estaban unidos por el arte. Me gustaría poner un pequeñito vídeo sobre pero lo pongo al final y así termino la presentación. Se llevó a cabo en Vallesol Valterna y la idea era crear arte juntos. Hay unos vídeos. Y el tercer ejemplo que os quiero poner
como ya proyecto consolidado que se repite en el tiempo, es una iniciativa de aprendizaje y servicio llevada a cabo por un grupo de adolescentes del colegio que está muy cerquita de Vallesol Valterna, que es el Armelar, ¿no? Con la idea de hacer voluntariado de acompañamiento, ¿no? Desde 2018, claro, muchos de estos proyectos que les ha sucedido, pues que llegó la pandemia y, bueno, pues la pandemia nos cortó a todos las alas y la vida y la relación y todo, ¿no? Entonces, muchos de ellos, de estos que os estoy contando aquí hoy, se pararon y luego fue difícil recuperarlos o se tuvieron que recuperar de otra manera. Bueno, ya sabéis que la pandemia ha durado mucho y en las residencias ha durado muchísimo más que en el resto de las personas, ¿no? Experiencia intergeneracional de cuidado, porque cuando hablamos de cuidar, y de eso ya hablamos en alguna otra jornada de estas de comillas, no estamos hablando solo de cuidar los cuerpos, sino de cuidar también a las personas, de cuidar las relaciones, ¿no? Y desde luego los proyectos intergeneracionales ayudan a cuidar esas relaciones y ayudan en el envejecimiento activo, a la participación, hemos dicho antes, trabajan las emociones, desarrollan y crean espacios de vida, compromiso social, mejora y desarrollo de la empatía, amistad, disfrute, confianza de una generación para otra, menor aislamiento, más autoestima, mejora en la salud, el bienestar, las habilidades y creamos comunidades más compasivas, más cuidadoras, con mayor cohesión, ¿no? Estamos creando generaciones de personas pues, más concienciadas con el envejecimiento, que al final el envejecimiento nos tocará a todos, espero, ¿no? A todos y a todas. Bueno, pues una reciente revisión de proyectos intergeneracionales, una revisión sistemática, que es una revisión de investigaciones realizadas, que las pone todas como en un pool, ¿no? Y empieza a analizarlas en conjunto, los resultados que todas ellas han dado, y por tanto pues, aumenta el número de personas que han participado en los proyectos. En este caso, una revisión sistemática del impacto de proyectos intergeneracionales. Muy reciente. Utilizó 44 estudios que daban con el perfil de buenos estudios, bien evaluados, y encontró que no había cambios en la cognición. O sea, no vamos a conseguir con un proyecto intergeneracional reducir la demencia. No. Ese no es uno de los objetivos o no es una de las consecuencias esperables, ¿no? Pero sí vamos a conseguir aumentar los aprendizajes. Por ejemplo, un proyecto dedicado a mejorar el aprendizaje, el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Depende de en qué esté centrado, ¿no? Salud y bienestar, sí, por ejemplo, han mostrado ser buenos para mejorar o reducir los niveles de depresión, reducir los niveles de ansiedad, mejorar la autoestima, el empoderamiento de las personas, la satisfacción con la vida, encontrar un propósito de vida, experiencias con sentido, reducir la soledad, si va enfocado hacia eso, mejorar la felicidad, la salud autopercibida, incluso la actividad física, si ese proyecto tiene entre sí actividades de ejercicio físico, evidentemente, ¿no? Y el funcionamiento físico. Un minuto. También desarrollar la generatividad, la capacidad de dejar un legado a otras generaciones, por ejemplo, proyectos centrados en la mentorización o las buenas actitudes hacia otra generación, la interacción social, el sentido de comunidad o la integración comunitaria. Y me callo porque este minuto quiero poner el vídeo. Sí. A ver, déjame que te lo pongo yo. Sí. ¿Lo tienes en...? Está aquí. Quiero poner un poquito, pues dame en el primero hablan los profesores, en el segundo creo que hablan los niños y en el tercero creo que habla el director de la residencia. ¿Cuál quieres? Ponemos el... Hoy nos encontramos en el Jardín de Palestina de Madrid con motivo de los 6 meses de guerra en Gaza. Ponemos un poquito de profesores y ponemos un poquito de los... Bueno, el proyecto de aprendizaje de servicio que hemos realizado en el Colegio de Armelar es un proyecto realizado con el Centro de Residencia Vallesol y con la ONG Interred. El proyecto en sí consiste a partir de la asignatura de arte, de plástica, de cuarto de la ESO, donde los alumnos aprenden unos contenidos y tienen unos objetivos marcados y luego hacen un servicio a la comunidad, en este caso es el servicio en la residencia Vallesol, un intercambio intergeneracional. Y desarrollando competencias como el compromiso social, la participación, la empatía, el conocimiento del otro,
Al final es un cúmulo de experiencias, de competencias sociales que experimentan y que aprenden en la acción. En eso precisamente se basa el aprendizaje de servicio. Luego viene otro profesor y otra profesora que lo hacen fenomenal, pero quiero poneros un poquito de los niños también. Creo que es el segundo. Bueno, el proyecto de aprendizaje. A ver, ahí me he equivocado, pues entonces a ver el tercero. Hola, soy Mar Puyol, del Colegio El Armelar. Os voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido. La experiencia que hemos tenido ha sido que el Colegio El Armelar nos hemos juntado con los residentes de Vallesol. Al juntarnos con los residentes de Vallesol, ¿qué hemos hecho? Hemos pintado un cuadro que constaba en ayudarnos mutuamente. Lo importante no era pintar un cuadro así porque sí. Y nada, lo que quiero decir es que esta experiencia ha sido mutuamente muy gratificadora y muy chula. Yo la volvería a repetir directamente. Esta experiencia ha sido una colaboración entre el Armelar y el Centro Vallesol para salir del día a día y pensamos en clase pintar unos cuadros con los residentes y se siente, la verdad, se siente muy bien. Cuando los residentes te dicen a ti que como que ya formas parte de su familia, te sientes acogido. Soy Saskia y soy alumna del Colegio El Armelar. Y referente a la experiencia que hemos tenido ahora entre Vallesol y nuestro Colegio El Armelar, creo que la idea surgió en clase. Cuando Begoña nos puso la película de Arrugas, vimos cómo iba más o menos el tema de los residentes de la residencia y pensamos en amenizarles un poco las rutinas, y ya que estábamos en el área de plásticas decidimos pintar un cuadro con ellos, pero no con el fin de pintar un cuadro, sino con el fin de hacerles más bien felices. No es una experiencia material, es más bien que te enriquece moralmente, porque tú llegas a comprender a esas personas y es increíble. Han pasado muchas más cosas de las que te podrías imaginar. Son personas muy sabias y te pueden enseñar mucho. Yo me llevo muchísimo de esta experiencia, sinceramente me ha encantado. Son geniales. Habrán unos pocos más, pero bueno. Os quería primero contar, ilustrar con imágenes, y qué mejor que ilustrar con un vídeo. Creo que además que sean los participantes lo que lo dicen. Y aquí lo dejo y gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué pones ahí? No, ella se va a subir a la trim. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero dar las gracias a Sacramento por la exposición anterior, que ha estado muy interesante, me ha encantado. Y dar las gracias también al Grupo Vallesol y la Universidad de Comillas por invitarnos para dar esta conferencia. Bueno, pues os voy a hablar de lo que tenemos en nuestro centro, que es el Palomar del Abuelo, como una experiencia intergeneracional. Y bueno, vamos a tratar estos temas. En primer lugar, pues explicaremos un poco en el lugar donde se ha ubicado y en qué zona estamos nosotros, luego los motivos que se tuvieron para la creación del mismo, los objetivos que se llevan a cabo en lo que se está haciendo, y luego un poco de historia del Palomar, cómo está ahora mismo y cómo se hacen las visitas, y luego bueno, hemos traído unos testimonios de dos personas que están ahora mismo haciéndolo. Bueno, pues el Palomar del Abuelo es un centro de interpretación sobre lo que son los palomares y la cría de la paloma. Está ubicado dentro del propio recinto de la residencia, y la residencia está ubicada en Villadón de Campos, que es un pueblo de la provincia de Valladolid. Es una localidad que está en esta provincia, aunque está más limítrofe de Palencia. Y se llama la zona Tierra de Campos por la estructura de esta ubicación. Tiene una población de unos 1.600 habitantes y tiene una riqueza patrimonial castellana de edificaciones, iglesias,
la tradición de la agricultura de cereal y luego gastronómica, porque de hecho hay un museo del queso en el propio pueblo. Y bueno, voy a hablaros un poco de nuestro centro. Abrió sus puertas en 1983, pertenecemos al Grupo Labres, es un centro privado, pero está gestionado por un patronato. Lo que es la edificación está distribuida en 3 plantas, tres plantas donde están las habitaciones de los residentes, que luego hay un sótano donde están el resto de cocina, lavandería y usos múltiples. Todas las habitaciones de nuestro centro son individuales, aunque si alguien quiere compartir, hay habitaciones que se pueden compartir, como para los matrimonios, con baño propio. La disponibilidad que tenemos de plazas son 93 y tenemos luego 20 plazas concertadas con la Junta de Castilla y León. Ahora mismo tenemos estructuralmente más o menos como 3 unidades de convivencia o espacios en las que se ubican entre 16 y 20 personas. Luego en el exterior pues hay zonas ajardinadas por delante y por detrás, y en la parte de atrás, el jardín trasero, es donde se ubica el palomar. La plantilla con la que contamos son unos 50 trabajadores, que ayer me confirmó la directora que somos 53, entre gerocultores, personal de mantenimiento, limpieza, lavandería encargados, y luego los técnicos, pues la directora, el médico, la enfermera, el terapeuta, que soy yo, el fisioterapeuta, la trabajadora social. Trabajamos desde el 2015 con el modelo de atención a la persona, y de hecho en ese mismo año comenzamos con un pilotaje que en la Junta de Castilla y León se llamó el proyecto el modelo en mi casa, que creo que aquí en Madrid se llamaba Gusto en casa o algo así. Bueno, que se tiene diferentes metodologías, pero es con el modelo de atención central a la persona. Y ahora mismo, en el momento presente, pues seguimos avanzando en esa metodología de atención central a la persona. Bueno, pues ahora os voy a explicar un poco cuáles fueron los motivos por qué se decidió crear este palomar ubicado dentro del propio recinto de la residencia. En primer lugar, pues fue para dar testimonio en la zona de esta cultura del palomar que se tiene en este lugar, en la zona nuestra que se llama Tierra de Campos. Entonces, los palomares tienen gran riqueza patrimonial en esta ubicación donde está la residencia, en Villalón de Campos, y en los pueblos limítrofes. Lo que representan una arquitectura popular de esta zona de Tierra de Campos, que de hecho cuando tú vas por la carretera los ves entre los campos de trigo, se ven las conformaciones de los palomares. Entonces, este motivo fue un compromiso para poder conocerlos y vivirlos y transmitirlos a otras generaciones. Ahora mismo hay algunos palomares que están en activo, pero hay otros pues, bueno, que están únicamente solo como estructura pues, para visualizarlos. Y luego también que los visitantes que están por las zonas, que vayan a visitar los pueblos y tengan otra zona, otro lugar donde visitar, ¿no? Que no sea solo iglesias o la zona cultural del pueblo. Otro motivo para su creación fue que formase parte del turismo rural. Entonces, estamos dentro de la red de los centros de interpretación del área de Tierra de Campos, del propio pueblo de Villalón y luego de la Junta de Castilla y León. Cuando tú ves la lista de qué cosas puedo visitar en la zona, pues aparece el Palomar del Abuelo. Entonces, es un lugar donde las personas mayores puedan integrarse en la propia sociedad, porque de hecho pues, puede ir cualquier persona a visitar. Y luego el tercer motivo pues es ya el punto de relación intergeneracional. Al estar ubicado dentro del recinto del centro asistencial, pues los propios residentes son los guías del museo, del centro de interpretación, y a la vez pues también pueden transmitir sus propias experiencias pues, con los palomares y transmitir la cultura que ellos tenían cuando los palomares estaban en su pleno funcionamiento. Los objetivos que se planteaban y que son los que actualmente tenemos en vigor, pues son ofrecer que los mayores puedan transmitir su saber y la cultura que ellos vivieron en los momentos en los que el palomar para estas personas era una forma de vida. Y luego también la relación intergeneracional y crear lazos intergeneracionales, dado que nos visitan colegios de niños, excursiones, y entonces pues tiene una relación directa, sería el punto 7, ¿no?
Y entonces el objetivo es unir la vida de las personas mayores en una residencia con un centro educativo. Los objetivos más específicos dentro de estos objetivos pues sería promover el envejecimiento activo como etapa de plenitud en la persona mayor, pues que ellos se sientan parte de la sociedad, mostrando parte de su cultura, contando pues cómo funcionaban, cómo se criaban, que sean valorados y queridos por sus propios conocimientos, por cómo son como personas mayores, que sean valorados en la sociedad por ser una persona mayor. Esto, pues claro, mejora la autoestima de las personas mayores, les da una identidad personal respecto a sus propias raíces. Dado que hay cosas que ya no se hacen, pues a ellos les crea la entidad de decir, mira, esto se hacía cuando yo era joven y ahora ya no se hace tanto, pero esto me está dando una fortaleza en mis raíces. El desarrollo de la cultura y las tradiciones, pues que sigan pasando de generación entre generación, y la difusión de la riqueza del entorno social que tenemos en Tierra de Campos. El segundo objetivo, que sería más específico, sería evitar el aislamiento. Es una de las cosas que hablaba también Sacramento, en el sentido de que no el estar dentro de una residencia significa que ya estés en otro mundo, no, perteneces también a la sociedad. Entonces ellos son transmisores de historia, de culturas, de anécdotas, de cosas que solo las saben ellos, no están escritas en ningún sitio. Entonces de ahí pues la experiencia del viejo al consejo, que se dice como un refrán, y la forma también de dar cercanía a las partes, a las zonas rurales, y que las conozcan, pues los niños de Valladolid que van de un colegio, pues si no han salido de Valladolid, pues no conocen, y entonces que vayan allí, vean ese tipo de infraestructuras, pues les gusta y les llama la atención. Entonces, también formar parte de dentro de lo que es la zona rural en la que estamos, que formamos parte del propio pueblo y que somos miembros valiosos de la comunidad. Y esta frase que hemos puesto aquí, pues es que aunque estemos en una residencia y tengamos dependencias, no significa que no seamos personas valiosas. El tercer punto sería transmitir la riqueza y la cultura, que no queden en el olvido las tradiciones y pasarlas de generación entre generación. Entonces, dar a conocer lo que es valioso de esta zona de Tierra de Campos y cómo se vivía antes, que formaba parte de lo que son los palomares, eran economía familiar, o sea, vivían de ellos, criaban las palomas y de ahí conseguían su forma de vida. Que se conozca cómo vivían antiguamente, las tradiciones que tenían en rigor a esto, y que se valore el esfuerzo que tuvieron que hacer, porque en el vídeo que os voy a poner después, una de las personas construía palomares en su juventud. Y la cuarta parte sería estimular en un aprendizaje permanente, aprender nuevas tecnologías, que ellos lo llaman cosas modernas, y que los mayores, aunque estén las personas mayores primero, tienen inquietudes, y las que están en una residencia también, o sea, tienen inquietudes de querer aprender cosas nuevas, de querer conocer nuevas tecnologías, esto del móvil, o sea, tienen inquietudes. Y luego también como forma de estimulación de capacidades, que como ha dicho Sacramento no es el punto concreto, pero que luego les va a surtir en el estado anímico. Bueno, pues ahora os voy a hablar un poco de la historia del Palomar. Fue creado por la Fundación San Roque, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Villalón, y el Grupo de Acción Social es un grupo que desarrolla proyectos en la zona de Tierra de Campos, pues como este tipo, el Palomar, y otros proyectos que llevan a cabo, que se llama el Grupo ADRI. Fue inaugurado el 7 de abril del 2006 y desde el 2006 hasta ahora lo han visitado cerca de 8.000 visitantes, excepto los años que estuvo cerrado por el tema del COVID, que no se podían entrar visitas, como estaba dentro de la residencia, pues no podían entrar. Lo visitan pues sobre todo excursiones de niños de colegio, institutos, otras residencias de personas mayores, o como está en la red de turismo de Castilla y León, pues si lo solicitan en turismo, pues acuden a visitarlo, solicitan la visita y lo van a visitar. El edificio es de nueva construcción,
no es un palomar antiguo en sí, sino que se hizo nuevo, lo que pasa con la estructura de un palomar típico de forma rectangular. Hay diferentes formatos de palomares, los hay redondos, rectangulares, octogonales. El que tenemos nosotros es rectangular y consta de 3 espacios. En él se pueden albergar hasta 22 parejas de palomas. Actualmente hay 15, aunque ayer mi compañero de mantenimiento me dijo que había 2 más, o sea que están criando. Esa es la fotografía que veis ahí, es la estructura que se ve por dentro donde conviven las palomas. En junio del 2015 se realizaron mejoras en los equipos tecnológicos, se instaló un nuevo proyector de imagen Blu-ray, mejorando la calidad del sonido de las proyecciones que se ponen para la visita, se puso un mobiliario diferente y esa pantalla táctil que veis en la imagen, que los residentes pues tocan con la mano y van pasando las diapositivas que van explicando lo que es un palomar, la cría de la paloma. Luego también se crearon 3 vídeos en 3 dimensiones para esa otra ubicación, que luego os explicaré cómo está estructurado, unos para más niños y otros más para visitas más de adultos. Y la pantalla es como más curva y es como una experiencia más envolvente. De hecho, sale una paloma volando que parece que te va a llevar. Todas estas últimas novedades, como os hablaba, pues el grupo ADRI se encarga de hacer proyectos nuevos y en estas nuevas instalaciones de mejora el proyecto lo llevó a cabo en la agrupación ADRI. Pues ahora os voy a hablar de la distribución de cómo está el palomar para que entendáis un poco cómo se realiza la visita. En la zona central es el palomar propiamente dicho, que es donde se alojan las palomas, donde viven, donde están ahí, tienen sus nidos, sus crías. Dentro de ese palomar hay una cámara que graba y que no hace falta que las visitas entren ahí, sino que se puede ver desde fuera. Entonces luego en la pantalla curva se conecta con esa cámara y aparece, bueno, pues ves a las palomas ahí como en la foto. En la nave lateral izquierda de lo que es el palomar es la sala de exposiciones propiamente dicha, que ahí tenemos una exposición de palomares de Villalón y de los pueblos. Si veis ahí en la pared que hay como unas pequeñas fotografías, pues se hizo una recopilación de todos los palomares que había en la zona Tierra de Campos y se sacaron fotografías y consta en la fotografía del palomar, el pueblo donde es y si es perteneciente a alguna persona. De hecho, uno de los residentes que vais a ver en el vídeo, uno de los palomares propios de su familia está en una de esas fotografías. Y tuvimos otro residente que ya falleció, que también había varios palomares que eran de su familia y están ahí. Y luego ese panel didáctico donde se aparecen fotografías antiguas de lo que es la zona de Tierra de Campos, del pueblo, de los alrededores, y se ven unas fotografías tradicionales que se iluminan. En esta misma ubicación, en el lado izquierdo, ahí está la pantalla táctil, que es donde que manejan los residentes. Ahí se instala pues como un PowerPoint y los residentes pues le van dando a la pantalla táctil y van pasando las explicaciones. Pues hablan sobre la historia de los palomares, cómo son, cómo es la trayectoria de la construcción, qué materiales se utilizan, los elementos que tienen los palomares. Hablan también luego después sobre la cría de la paloma, cómo se hacía, qué tipo, porque hay varios tipos de palomas, la que tenemos nosotros en esa zona es la bravía y es la que ellos explican, aunque hay otros tipos de palomas. Cómo se alimentan, cuál es la reproducción de ellos, los tipos, las curiosidades y luego ellos cuentan anécdotas, los propios residentes de su vida anterior, de pues cuando yo criaba palomas y me pasaba esto y les gusta mucho cuando les cuentan las anécdotas. Y en esta misma nave, a los lados de la pantalla táctil, hay 2 ventanas que se pueden asomar y puedes ver lo que es la nave del palomar. Te miras por la ventana y ves las palomas como están en la zona del palomar. Luego la nave de la derecha, que estaría al otro lado de la central, que está el palomar, pues está esta sala de proyecciones donde se pone un vídeo, bueno, varios vídeos. Está esa pantalla curva, que es la que proyecta el vídeo en 3 dimensiones. Y se les proyectan en la visita 3 vídeos, uno que habla sobre la historia de Villalón, otra sobre los palomares y sobre la cría de la paloma. Y es en estos vídeos en la que os decía antes que sale una paloma volando y la que es más infantil para los niños, pues a la paloma habla, les cuenta cosas y les hace mucha gracia.
Las dos versiones pues es la que os comentaba, que es la de los niños más infantil y la de las palomas. Luego tenemos estas dos que os pongo ahí son varias explicaciones, que son unos carteles que están expuestos por la sala de exposición, y luego en la misma pantalla curva también se puede conectar con esa cámara que os decía que está dentro del palomar, y pueden ver a las palomas, se puede incluso hacer zoom para a lo mejor enfocar con alguno de los nidos que a lo mejor están criando y se ven los pollitos de los palomares, de las palomas, perdón. Vale, pues en esta parte os voy a explicar un poco cómo se hacen las visitas, cómo hacemos, qué procedimiento hacemos con ello. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es búsqueda de los guías del palomar. Entonces, en nuestro centro, bueno, pues todas las personas mayores que están en nuestro centro tendrían la oportunidad de participar en el palomar, se les ofrece a todo el mundo. Luego, los que tengan interés o inquietud por participar, pues son los que manifiestan, pues quiero hacer las visitas o participar. Y no hace falta que no sepan de palomares. De hecho, tuvimos mucho tiempo a una persona que no era ni de la zona ni del pueblo, de hecho era de Madrid, y a ella le encantaba tratar con niños y se aprendió el texto que había que explicar y lo explicaba, no tenía ni idea de palomares, se lo aprendió. Y se les enseña lo que tienen que explicar, aunque sepan de palomares, y ahí la selección pues la hacemos la trabajadora social y yo, de las personas que tienen inquietud. La segunda fase sería crear parejas para que no vaya solo un residente solo, sino que vayan en parejas. Cuando conformamos las parejas, pues intentamos que uno de los residentes, pues a lo mejor sea más de la zona, tenga algún conocimiento, pues como os decía, esta mujer que tenía inquietud por hacerlo, pues se la puso en pareja con otra persona que tenía más conocimiento sobre el tema, por el tema de lo de contar anécdotas y así. Se les facilita el material, tenemos unas fichas de explicativas que ellos tienen, y luego pues se trabaja un poco pues para que ellos aprendan, porque claro, ellos te dicen, es que no estoy acostumbrado a hablar, delante de gente y tal, entonces bueno, pues algunas veces les da un poco de miedo, y se les enseña que estén a gusto, que estén tranquilos y que lo explican. Y bueno, luego no va a estar solos, porque la técnico de turismo puede, si la visita está, o la trabajadora social, o yo, o cualquier otra persona del centro que podamos estar. Y luego, ¿cómo se realizan las visitas? Bueno, pues los guías, que son ellos, manejan la pantalla táctil, se conecta y ellos van tocando la pantalla, van explicando lo que va saliendo en la pantalla táctil, cuentan la información añadida que no sale en la pantalla y cuentan anécdotas, y luego el resto de visualizaciones, lo que es en la pantalla curva y eso, pues la conectamos y vemos el vídeo todos juntos con ellos y la visita. En la foto que veis ahí, pues veis un colegio con niños todos sentados ahí, escuchando a los dos residentes que están al lado sentados con la pantalla, van tocando y van explicándoles la visita. Luego, pues cada vez que viene una visita, que solicitan la visita del palomar, pues si tenemos varios grupos de residentes, pues van rotando, y son los que hacen un poco de guías, les llevan, vamos por aquí, tal. Y luego, bueno, los que están con ellos, pues durante el rato que están allí, pues van manejando las cosas más tecnológicas, aunque ellos la pantalla táctil la tocan ellos. Y bueno, pues ahora os queríamos traer dos testimonios de dos personas que están ahora en el palomar, que lo viven bastante intensamente, porque ellos lo han vivido, lo han hecho, y queríamos traeros un poco el testimonio de ellos dos, ¿no? Os presento a Naval Álvarez Martínez, tiene 89 años, es de Ceinos, es un pueblo al lado de Villalón, está casado y tiene 3 hijos. Él trabajó como herrero en un taller de maquinaria agrícola y tenía un palomar donde criaba palomas. Y él es Félix Barrientos López, tiene 94 años, es natural de Bustillo, que es otro pueblo que está al lado de Villalón, pero ha vivido toda su vida de adulto en Villalón de Campos, trabajó en la agricultura, él es agricultor, su familia tuvo palomares y él se encargaba y ayudaba de construirlos y de criar las palomas.
Bueno, pues les pedimos el otro día que escribieran qué sienten ellos cuando están haciendo una visita con el palomar. Y en este caso, pues Naval escribió: para mí, tener la oportunidad de enseñar el palomar fue una ilusión vivida. Me gustan las palomas, como tal compartí mucho tiempo y años de vida con las palomas. Hice un cursillo sobre la vida de las palomas, lo de cursillo se refiere a lo que le enseñamos para hacer la visita. Y en las visitas me siento volver a vivir aquellos años con convivencia con las palomas y los palomares. Y bueno, os dije, soy Naval, de Ceinos y de un pueblo al lado de Villalón. Y Félix pues dijo que yo soy pensionista, me siento muy orgulloso viendo a todos los niños y a los señores, la gente mayor que va a visitar el palomar. Les hablamos de cómo se hacen las cosas, trabajando con la tierra y el barro, haciendo los tapiales, los adobes, el barro mojado, pisándolos con un pisón, luego el tejado con los agujeros, las palomas pongan sus nidos, los tejados se pintan de blanco para que salgan las palomas al sol. Lo que más les gusta de los palomares es el olor a colonia, el agua muy fresca. Para mí enseñar el palomar a los niños me hace sentir feliz y más joven. Me siento muy orgulloso de estar en esta residencia con todos los de mi edad. Somos todos campesinos de Tierra de Campos. Un abrazo, Félix. Bueno, los dos sabían que veníamos aquí y os mandan saludos y recuerdos, que lo sepáis. Entonces, bueno, pues cuando hemos hecho la reapertura del palomar después de la pandemia, pues la televisión de Castilla y León pues, fue a hacer un reportaje y os hemos traído el trocito del reportaje para que les veáis y que veáis en directo cómo se ve el palomar. Kilómetros, salimos de Cuenca de Campos y hemos llegado hasta Villalón de Campos. ¿Por qué? Porque aquí está el centro de interpretación El Palomar del Abuelo. Y tenemos dos abuelos. Exacto. Sí, por supuesto. ¡Hombre! Que nos van a enseñar el palomar. Muy claro, hombre. ¿Sí? Sí. Rosa, qué bonita iniciativa el Palomar del Abuelo, y aquí nuestros protagonistas, los abuelos, que son los que realmente han vivido toda la etapa de esplendor de los palomares. ¿Y cómo se hacía? ¿A cómo se hacen ahora? Que hiciste algunos, ¿no? Sí, hombre, y algunos nuevos han hecho. Y Naval, y tú incluso tenías palomas, ¿no? Y pichones. Sí. Lo único que puedo explicar bien es la vivencia que tuve con las palomas. ¿Una vivencia bonita? Muy bonita, preciosa. ¿Qué significan los palomares para vosotros? Significan mucho. Todo. O sea, para los señores mayores, pues distracción. Ir a ver el palomar, ir a ver si habían puesto, a ver si no habían puesto, a ver si habían andado a la puerta y se habían robado, como a nosotros no les robaron, y así sucesivamente. ¿Y qué bonitos están nuestros campos con esos palomares? Pero que están muy abandonados, muy abandonados. Bueno, ya ves, yo tengo dos y los dos están arruinados. Las cosas como son, pero porque no resultaban ya, o sea, no daban pasta. Rosa, háblanos de esta iniciativa del Palomar del Abuelo, que es un centro de interpretación donde podemos aprender muchas cosas y encima nos las enseñan los sabios. Efectivamente, esa es la idea, poner en valor la arquitectura tradicional de Tierra de Campos y hacerlo de la mano de nuestros mayores, que todavía tienen mucho que aportar, transmitir sus experiencias y, por supuesto, sus saberes. Este Palomar quiere también poner en valor esos materiales ligados a esta comarca, el adobe, el tapial, el ladrillo, y sobre todo comentar y transmitir a los visitantes una función, el uso que tenían los palomares, y también que conozcan la variedad de paloma, la típica de Tierra de Campos, claro, sí, la bravía, ¿verdad? Abuelos, ¿entramos en el Palomar? Vámonos. ¿Entramos? Sí. Venga. ¿Cuántos palomares? Todos de nuestra tierra, de Tierra de Campos. Félix, ¿y alguno de ellos hecho por ti? Enséñanos, enséñanos. ¿Cuál?
El mío. Claro. Y hay un chucarita que pone Sergio Barrientos. Ese es. Ese dice yo, vamos, yo no. Mi padre, el albañil, otros 3 hermanos que teníamos, y ninguno está hecho como ese. Ese está todo hecho de tapial, no de adobe ni de barro ni nada, de tapiales. Los palomares no estaban hechos por arquitectos. No, un albañil de un pueblo que tiene 20 vecinos, de Villanueva del Campo. Félix, tú que los has construido, ¿es difícil construir un palomar? Cuesta mucho, no es que sea difícil, cuesta muchísimo. Que Félix sabrá mucho de palomares, pero Naval sabe mucho de palomas. No es que además, oye, no hay ninguno por aquí hecho todo de eso como el nuestro. Ninguno. Que conste. Que conste, sí señor. Oye, Naval, háblame un poquito de las palomas. ¿Qué hacías? ¿Qué hacía? Cuidarlas, darles lo que les pertenece, el baño diario y la comida también. Y cuando yo llegaba al palomar, antes de llegar mucho, ya me conocían, ya salían a mi paso, pero no por la comida, sino por el baño. Anda. Sí. Qué curioso, ¿verdad? Y la paloma requiere, o sea, quiere y le gusta el perfume. Eso iba a decir que allí le hicimos nuevo, le pintamos todo de blanco, además poniendo el nombre de los que éramos, y luego después dentro lleno de bolsitas de perfume. ¿En serio? Sí. Eso no lo sabía yo. Se volvían locas. Son muy coquetas. Coquetas, les gustaba el baño y les gustaba el perfume. Claro, bañarse todos los días. Nosotros teníamos ¿Me estáis tomando el pelo? un depósito allí mismo. Wow. Es el agua, yo le había hecho con unos tubos, le había cortado la parte de arriba. Sí. Y el agua corriendo y ellas bebían. Y el baño, pues, o un carretillo o un recipiente o 2 para que se bañaran. Bebían agua y para arriba. Qué bueno. Al sol. Entonces, claro, como tu palomar era el VIP, ¿no? En sentido que tenía baño, tenía perfume, todas irían. Eso lo tenían fuera. Pero todas antes de entrar. Qué curioso. Oye, que la gente les hizo no para disfrutar, para vivir de ellos. Es que antes tratabais muy bien a las palomas, ¿eh? No, era la manera de comer pichones. Los que sobraban, venderles. Primero comíamos y luego vendíamos. Exactamente. Oye, Naval, Félix, ¿qué os preguntan los niños cuando vienen? ¿Qué os preguntan? Pues vuelven locos diciendo que ¿a dónde están esas palomas que no las ven ellos? Digo, claro, ¿cómo las vais a ver si no hay palomar? Nosotros en nuestra ruta sí que estamos viendo algunos palomares y bien bonitos por la zona. Y qué bonitos son los campos con el palomar que parece que aquí estoy. Mira, antes cuando se levantaba un bando de palomas, parecía que se nublaba el sol. Claro. De las que había. De las que había. Oye, Félix, Naval, que me encantaría seguir hablando con vosotros. Bueno. Pero que sepa la gente que cuando vengan al palomar del abuelo van a tener estos magníficos guías, igual que he tenido yo. Claro. Claro. Pues sí. Aquí estamos dispuestos. Nosotros nos vamos muy cerquita, nos vamos a ir con Rosa, porque ya que estamos en Villalón, oye, hay que visitar el Museo del Queso. Claro. Sí. Que dicen que aquí el queso que es buenísimo. Buenísimo. Muy bueno. Porque tenemos que seguir, si no Que se podemos enseñar mucho. Si no se venían de escapada conmigo. No me digas. ¡Hombre! ¿Nos escapamos de viaje? ¡Vamos! ¡Vamos! 4 kilómetros. Bueno, pues ya le veis que lo viven a tope, ellos. Y nada, bueno, pues como conclusión, pues que no solo es un museo y un centro de interpretación lo que tenemos en nuestro centro. Como centro de interpretación es un signo de identidad de la zona. Ya veis que ellos hablaban de que había muchos palomares por allí. La cría de las palomas era su medio de vida.
También es una forma de que ellos pasen de generación a generación sus experiencias pasadas, y que también cada vez que vaya una visita también ellos cuentan pues cómo viven en nuestro centro, cómo es vivir en una residencia. Y los visitantes que vienen, que normalmente son niños, pues se benefician de las experiencias de las personas mayores y lo que ellos vivían antes. Y sobre todo al estar en una zona rural y que a veces vienen colegios de niños de capital, pues que vean cómo se vive en un pueblo. Y luego los conocimientos de palomas, de criar palomas, porque muchas veces vienen niños de Valladolid y solo ven las palomas pues, por la calle, no las ven en estas estructuras que se puedan criar, y cómo es la forma de criar las palomas. Y también la importancia de que se conozca que las personas mayores que viven en un centro como el nuestro, en una residencia, pues que están divinamente, vamos, y que son tan valiosas y que pueden aportar mucho a la sociedad, y que pueden enseñarles muchas cosas, sobre todo pues a las visitas y a los niños. Y bueno, pues muchas gracias a la Universidad de Comillas, sobre todo a Rafael por habernos invitado, a Carmen y a Josune. Y bueno, también al grupo ADRI, que es el que conformó, y al técnico de turismo, que es la que habéis visto en el vídeo, a Rosa, y bueno, pues a mi directora, a Nuria, y al equipo de mantenimiento, Raúl, que es el que se encarga de mantener ahí a las palomas para que luego las puedan ver en las visitas. Así que muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias Virginia, muchas gracias Sacramento. Vamos un poco faltos de tiempo, nos hemos pasado 5 minutos. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta, una intervención, o apremia ya el descanso y el café, una de las dos cosas. Sí, ahí hay una pregunta. Un segundito, pues Josune, por favor, me acercas el micrófono. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo quería preguntarle a la profesora Pinazo, de todos estos proyectos que nos ha estado contando, si tiene constancia de si se ha incluido en algún momento personas que ya tengan deterioro cognitivo, y si ha sido así un poco, ¿cómo ha ido? Y quería también saber, como ha remarcado mucho la importancia después de evaluar los resultados, un poco qué variables, aunque nos ha contado un poco, tienen en cuenta generalmente y de qué manera lo evalúan. Y bueno, a la compañera Virginia decirle que me ha parecido un proyecto precioso y darle la enhorabuena. Bueno, pues sí, evidentemente, al trabajar proyecto intergeneracional en residencias hay que incluir a las personas con demencia, porque están y son parte y gran parte de las personas que viven en una residencia. Digo, a veces se incluyen porque están disfrutando de lo que se hace, pero no directamente contando un cuento, como he dicho, por ejemplo, ¿no? O participando en ese proyecto que os he contado basado en la literatura, pero podían estar escuchando las poesías o en un momento dado recordar un trozo de una poesía y decir una parte, ¿no? O sea, podían estar, quizá no de manera totalmente activa, implicadas, ¿no? En la residencia esta de Mutilva, que decía que hicieron el proyecto del camping, el campamento urbano, habían distintos tipos de actividades, unas más centradas en el ejercicio físico, otras centradas en la música, otras centradas en manualidades. Entonces, dependiendo del tipo de actividad, se puede incluir a unas personas con demencia o a otras según su funcionalidad. Y, de hecho, pues estaban en cada una de ellas, unas con la música, porque a lo mejor hay que cantar una canción, pero también hay percusión, y entonces a lo mejor en la parte de la percusión están tocando algo, ¿no? O cantando alguna canción popular que se comparte en ese momento. Recuerdo unas imágenes que tengo unas fotografías que, claro, no me daba tiempo a ponerlo todo, pero están con unas cintas, subiéndolas y bajándolas para hacer como un pasillo por donde entran los niños y los residentes. Como en parejas, ¿no? Haciendo como una gincama. Pues
Algunas personas sin problema de funcionalidad estaban en la gincama participando perfectamente, otras personas participaban más lentamente porque iban pero con el andador, y otras estaban simplemente sentadas, pero sí podían levantar algo el brazo, y algunas no podían levantar el brazo, pero estaban sujetando la cinta. Bueno, pues adaptar, por eso hay que conocer muy bien cuáles son las generaciones que se implican, los participantes y cuáles son los objetivos que quiero conseguir. Si yo lo que quiero es enseñar el palomar y que la tradición no se pierda, me centro en esos aprendizajes y he de evaluar esos aprendizajes. Pero si quiero trabajar nuevas tecnologías, he de evaluar otras cosas, y si quiero reducir la soledad, debo evaluar la soledad, debo evaluar el bienestar, la satisfacción con la vida. Si voy a hacer ejercicio físico, pues entonces tendré eso como variable que evaluaré. En el caso del ejemplo que os he puesto de la literatura intergeneracional, ahí evaluamos diversas variables antes y después y con un grupo control. Yo no puedo decir que es un buen proyecto intergeneracional si no he tomado medidas. Puedo decir que es muy bonito, puedo decir que seguramente, puedo decir que la gente cuando sale dice qué bien lo he pasado, pero eso no es una evaluación de un proyecto. Si quiero evaluar de verdad, y quiero evaluar bien porque lo he puesto en marcha, digamos, en un centro de Vallesol y quiero ponerlo en marcha en todos los demás centros Vallesol, pues debo ser rigurosa, tomando nota de la evaluación, pasando cuestionarios para poder hacer las cosas mejor cuando lo replique en otros sitios y poder generalizarlo, ¿no? Si no, estaré repitiendo un proyecto que no sé si está beneficiando o no, y que a lo mejor podría beneficiar más si tuviera en cuenta determinadas cosas, ¿no? Entonces, la evaluación es algo bueno para mí como profesional, es bueno para saber que lo que estoy haciendo tiene impacto, es bueno porque por prurito profesional estoy dedicando un dinero que no es mío, es de la empresa, es de la organización, para esto un tiempo, y debo justificar eso, que ese empleo es adecuado, ¿no? Y además, saber que tiene un beneficio. Por ejemplo, las personas están mejor, duermen mejor, van menos veces a solicitar dame algo para que duerma bien, ha mejorado su sueño, ha dormido mejor, está más, si en una medida de depresión antes puntuaba depresión o ansiedad, y después de haber participado en un tiempo en el programa, pues la persona ha mejorado sus niveles de satisfacción con la vida, ¿no? Entonces, he de tomar distinto tipo de medidas, he de tomarlas antes y después, he de hacer un proyecto, por eso, que sea consolidado en el tiempo, no vale una sola sesión no reduce nada, y he de tener un grupo control que no pase por el programa. Debo decir que los beneficios no son porque ha llegado la primavera y todos estamos más contentos porque hace mejor tiempo y podemos salir fuera, sino que son asociados a ese proyecto que he puesto en marcha. Entonces, por eso, tener un grupo que participa y un grupo que no participa. A veces lo que hemos hecho ha sido poner en marcha el proyecto y un grupo participa en fase 1 y, como suele haber otra gente que también quiere participar, esos participan como en fase 2 y eso nos sirve como grupo control. Porque a la gente no le gusta ver que los demás lo están pasando muy bien y yo no puedo participar, ¿no? Entonces, bueno, tú participarás, pero a partir de mayo, digamos, ¿no? Entonces, uno empieza antes y otro empieza en una segunda fase. Y así tengo siempre un grupo con el que comparar. Esos son los proyectos que he mostrado en la revisión sistemática, ¿no? O sea, cuando se puede evaluar, tengo datos de verdad de impacto, tengo datos que son válidos y en ese momento puedo decir este proyecto funciona. Si no, puedo decir que es bonito, ¿no? Es como, puedo decir que yo utilizo el modelo de atención centrada en la persona, pero si no respondo a los indicadores, pues no. Bueno. No sé, ¿te he respondido? Bueno, lo siento, pero vamos muy mal de tiempo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por asistir. Ahora tenemos el descanso. A las 12:15 estamos aquí, ¿vale? Tenemos un café abajo, por si queréis. Muchas gracias a todos por asistir. Y dado que esto va a quedar grabado y se va a poder ver, pues recuerdo a Naval y a Félix, que son los protagonistas. Venga, muchas gracias y hasta 12:15.